Buenas, bienvenidos a un nuevo video. El ser humano posee una creatividad increíble. Esta se puede desarrollar de muchas formas y una de ellas es la capacidad de encontrar soluciones originales y la voluntad de modificar o transformar el mundo mediante los inventos. Existen muchísimos inventos que han revolucionado el mundo en el que vivimos y el día de hoy analizaremos ciertos inventos que trágicamente acabaron con la vida de sus propios inventores. Veamos de qué se trata. 5 inventores que murieron con sus propios inventos. El sastre volador. Franz Reichel, conocido como el sastre volador, era un austriaco nacido en 1879 que se instaló en París desde 1900 y se ganaba la vida como sastre. Él solía hacer bocetos de paracaídas inspirados en algunos de los diseños que Leonardo da Vinci había creado. La finalidad de muchos de sus bocetos era poder planear desde superficies altas hasta el suelo de manera suave. En 1910 comenzó a hacer pruebas con un diseño pesado de más de 60 kilos que fue aligerando hasta llegar a los 9 kilos. Y ese mismo año inició sus primeras pruebas con maniquíes. Después de tantas pruebas, que cabe recalcar fueron sin éxito durante todo este tiempo, Franz decide probar su invento el 4 de febrero de 1912 en la Torre Eiffel, quien en aquellos momentos era considerado el edificio más alto del mundo. Franz decide hacer la prueba desde el primer piso de esta, es decir, el punto más bajo de la torre, que tiene una altura de 90 metros. El sastre consiguió el permiso para poder hacerlo, evidentemente bajo su responsabilidad de lo que fuese a pasar. Le tomó 40 segundos tomar el valor de hacerlo o no, hasta el momento en que decidió lanzarse. El paracaídas no se abrió y lo dejó prácticamente cayendo de 90 metros a suelo firme y muriendo en ese momento. La autopsia reveló que sufrió un paro cardíaco durante la caída. Básicamente, él había muerto antes de tocar el piso. Otto Lilienthal. Reconocido como el primer hombre en describir las leyes físicas que hasta la fecha continúan siendo vigentes en la aviación moderna, en el año 1891 logró realizar sus primeros vuelos, logrando recorrer la impresionante distancia de 25 metros. La distancia parece ser poco, a comparación de los grandes recorridos que se han logrado en la aviación moderna, pero para esos tiempos, sin duda alguna, era bastante impresionante por los pocos o casi nulos conocimientos que se tenían. En 1893 registró distancias de vuelo de hasta 250 metros en la localidad de Ringwood, en Alemania, siendo ese su mayor récord, que intentó batirlo en innumerables ocasiones durante el resto de su vida, pero nunca pudo superarlo. El 9 de agosto de 1896 se encontraba haciendo pruebas de vuelo en Ringwood Hills, alcanzando los ya mencionados 250 metros de distancia. Trágicamente, en el vuelo número 4, algo salió mal. Los intentos por recuperarse durante el vuelo fueron fallidos, lo que provocó que cayera en picada desde una altitud de aproximadamente de 15 metros hasta impactar contra el terreno. Aproximadamente 36 horas después del accidente, perdió la vida. Algunos relatos mencionan que las últimas palabras de él fueron: "A veces se necesitan hacer sacrificios". Hasta la fecha esto sigue siendo un mito, pero lo que sí es un hecho es que definitivamente se necesitan hacer sacrificios. Alexander Bogdanov. Alexander fue un filósofo, médico, economista y político bielorruso. También fue el autor de la conocida teoría de las dos ciencias. Él realizó una serie de experimentos que consistían en rejuvenecer a las personas e inclusive tratar de volverlas eternas a través de transfusiones sanguíneas. Tras someterse al mismo a varias, afirmó que su vista había mejorado y que había dejado de perder pelo. A los 54 años recibió la sangre de un estudiante de física con trazas de tuberculosis y malaria. Desgraciadamente terminó muriendo. Thomas Andrew. Él era un irlandés que tenía la visión de construir 3 grandes transatlánticos. Dentro de estos 3 se encontraba el tan conocido Titanic. Dentro de muchas de las sugerencias que se daban durante la construcción de estos, tenían la idea de tener al menos 46 botes salvavidas, mamparos, estancos y un bastidor doble para proteger el barco de colisiones. Todas las sugerencias que Thomas había dado fueron ignoradas. Tras la colisión del Titanic en aquella noche de abril de 1912, Thomas advirtió al capitán que tenían como máximo hora y media para abandonar el Titanic. El cuerpo de Thomas jamás fue encontrado.
Ella es considerada de las científicas más reconocidas del siglo XX. Desde niña mostró gran interés y capacidad para estudiar. Su sueño era hacer una carrera universitaria, algo impensable para una mujer en Polonia en aquella época. Descubrió dos elementos, polonio y radio, fundamentales en el estudio de la estructura atómica de la materia. Pionera junto a su marido en el estudio de la radioactividad, fue la primera mujer en recibir un premio Nobel y hasta la fecha la única persona que ha recibido dos premios Nobel en distintas disciplinas científicas. Tras la muerte de su marido en 1906, Madame Curie continuó la labor de ambos, pero su continua exposición a materiales radioactivos acabó matándola. Su salud empezó a empeorar a finales de la década de los 1920 y enfermó de leucemia para morir el 4 de julio de 1934. Look left, look right, and I come with a hook right.